yo queriendo un Euromami. Maldita barrera del idioma, me nerfearon por el bien de la trama. La historia comenzaría presentándonos a Teruaki Nakamura, nuestro prota, quien se mudaría a Okinawa. Ahí conocería a Hina, la chica que le gusta, pero ya hablaría en otro idioma, okinawense. A pesar de esa barrera, ella disfrutaría conversar con él y gracias a Kana, la pechugona del salón, el prota podría entender lo que ella dice, pues actuaría como su traductora. A pesar de esto, Teruaki se sentiría frustrado porque todos dominan el idioma experto excepto él, aunque se conmovería de la amistad entre Hina y Kana, quien además le enseñaría el idioma y traduciría cada frase del día. ¡Qué bendición! Agradecido por tanta ayuda, al día siguiente Teruaki le regalaría un refresco a Kana. Ahí ella fingiría restarle importancia. Echa buena, o sea, sí está buena, pero tú me entiendes, ¿no? A lo que lo aceptaría, revelando en silencio que en realidad está enamorada de él. Además, ahí nos enteramos de que ella usa las clases como excusa para pasar tiempo juntos. En eso Hina aparecería de pronto, notando lo roja que está su amiga, por lo que le preguntaría en okinawense qué le ocurre. Por otro lado, Teruaki seguiría anotando palabras en su cuaderno para avanzar en el aprendizaje, sin imaginar que Kana prefiere que no entienda del todo ese idioma. Así no te enteras de algunas cositas por el bien de la trama. Un día Hina le preguntaría a Teruaki si vio el programa de la noche anterior, pero su marcado acento lo dejaría perdido. Al buscar a Kana para pedirle ayuda, la llamaría por su apellido en plena calle. Esto provocaría un caos, pues varias personas girarían pensando que se dirigen hacia ellas. Eso porque en Okinawa muchísimos comparten el mismo apellido. ¡Que viva el norte! Más tarde, Hina le explicaría que usar Higa públicamente siempre genera confusión y que lo mejor sería llamarle por su nombre, Kana. Esa costumbre es común para evitar malentendidos y Kana coincidiría. Es por eso que desde ese día el prota solo las llamaría por el nombre. Al día siguiente, Teruaki casi repetiría el error, pero recordaría la advertencia y aunque le daba vergüenza tanta familiaridad, decidiría llamarla Kana-san. Ahí todos quedan impactados, incluso una anciana que lo felicita por su declaración de amor. Pues en okinawense la palabra Kana-san significa te amo. ¿Cómo juega este muchacho? Ahí Kana, con el corazón latiendo a mí, le gritaría que simplemente la llame Kana y nada más. Así se evitarán malos entendidos. Todo un quilombo vivir en esa ciudad. Más tarde, Teruaki se cruzaría con un niño perdido que lloraba desconsolado. Kana y Hina se acercarían para ayudar y una de las chicas lo abrazaría realizando un ritual llamado Mabuigumi. ¿Qué mamada es esa?, te preguntarás. Obvio, Teruaki no entendería nada y entonces le explicarían que en Okinawa se cree que al asustarse el alma cae del cuerpo. Entonces, para devolverla, alguien pronuncia ciertas palabras así bien chamanescas que traen de vuelta la energía perdida. Después de eso, el niño se calmaría, aunque seguiría buscando a su madre. Entonces Hina lo tranquilizaría diciéndole que Okinawa es tan pequeña que tarde o temprano la encontrarán. Luego le compartirían una enseñanza. Le dirían que en okinawense no existe la palabra Dios, porque las separaciones nunca son definitivas, siempre habrán reencuentros. Amén. Justo entonces la madre del niño aparecería corriendo hacia él y así quedaron todos felices y bien contentos. Ya cuando el niño por fin se tranquilizó, él admitiría a Hina que no había entendido casi nada de lo que le dijo. Ella lamentaría que esta nueva generación Z no domine el okinawense y volvería a explicarle al pequeño que en Okinawa al despedirse no se dice adiós, sino hasta mañana o hasta pronto, porque siempre hay la certeza de volver a encontrarse en la isla. Incluso creerían que aún después de la muerte las almas pueden reunirse otra vez. ¡Returbio! Ya se huele el Halloween. Tras marcharse el niño con su madre, los tres comentarían que parecía que no querían irse. De repente Teruaki se toparía con un maldito toro en plena calle. Aunque este estaba domado y solo fue un susto, sin embargo quedaría desconcertado. Ahí preguntaría a Hina qué hace ese animal ahí. Ella le explicaría que está estudiando un nuevo idioma. ¡Ay, qué graciosa! Pero le contaría que en realidad se acercan las peleas de toros, así que los entrenaban en la playa. Ya sabes, igual que el Rocky. En eso Hina pensaría que el susto le había tirado el alma y quería devolvérsela con un ritual. Entonces lo voltearía y le daría fuertes palmadas, pues según la ciencia, ya sabes, los científicos y este palito, el alma de los adultos es más grande y requiere más fuerza para regresar al cuerpo. Poco después toda la clase descubriría que Teruaki jamás había probado Satandagi, un dulce típico. Eso me olió a Satanás. Y aun como su nombre lo indica, es azúcar y aceite frito. Al confesar que le gustaría probarlo, todos se entusiasmaron. Y ahí uno de los chicos del salón, llamado Shimoji, prometió llevarle unos hechos por su abuela. Uy, qué sabrosa de esa ancestra. Y ya otra de las chicas cuya familia trabajaba en el mercado también se ofrecería. Pronto casi toda la clase quería participar y ahí Teruaki no entendería cómo de repente se había vuelto tan popular. Pero yo sí lo sé. Tú lo sabes, todos lo sabemos. Los privilegios del protagonista. Al ver eso, Hina le explicaría que estaba sufriendo el famoso ataque Kame Kameha, que ocurre cuando los habitantes quieren agasajar a alguien con comida. En okinawense, Kame significa morder o comer, y ese ataque reflejaría el deseo de mostrar hospitalidad. Básicamente, que a Hina le queremos Kame Kameha. Por este significado tan intenso, nuestro prota se sentiría abrumado. Imagínate un pueblo lleno de Ned Flanders, durísimo. Al día siguiente todos cumplirían su promesa y Teruaki quedaría saturado de dulces, y aún faltaban más, pues Hina también llegaría con una bandeja preparada por su abuela, y no solo ella, ya que Kana había hecho los suyos. Aunque no se atrevió a entregarlos en ese momento, le faltaron un par de huevos. Claro, después se arrepentiría pensando que si lo hubiera hecho junto a los demás habría pasado inadvertido. Mientras se lamentaba,
Teruaki notaría su ánimo decaído, preguntándole si estaba bien, y aunque Kana asegura que sí, se alegra de que él esté preocupado por ella. En ese instante aparece Hina, quien en okinawense preguntaría al prota si los dulces de Kana también estaban ricos. Obvio, Teruaki no entendería ni media palabra, así que la pechugona tuvo que traducir, a lo que él pensaría que esa podía ser la excusa perfecta para darle su regalo sin que pareciera algo especial. Sin embargo, decidiría hacerlo directamente. Ahí le entregaría sus atandagi y confesaría que los había preparado ella misma. Teruaki se lo agradecería con una sonrisa, bromeando diciendo que su ataque Kamehameha había llegado un poco más tarde, pero lo importante es que llegaron. Luego todos juntos comieron hasta que estudiantes de otras clases e incluso otras escuelas llegaron con más dulces, todos queriéndose agasajar al recién llegado. Abrumado pero agradecido, Teruaki expresaría cuánto valoraba aquella calidez de bienvenida. Días después lo encontraríamos observando a Hina, quien miraba fijamente a un chico. Intrigado preguntaría y Kana le explicaría que a ella le atraían los hombres mayores, de esos que se llaman señores. ¡Qué referencia! Ahí Teruaki se paralizaría al escuchar lo que cree haber entendido. A Kana le gustan los viejos. Pensaría que quizás se refería a que le caían bien, pero pronto aparecería Hina regañando a Kana por decirle eso a Teruaki. Ahí le explicaría que si la gente empezaba a repetir que ella hablaba de viejos todo el tiempo, moriría de vergüenza. Fue entonces cuando Teruaki comprendería que Kana realmente se refería a gustar en el sentido literal. ¡Murió un soldado! Ahí la pechugona defendería su punto, pues para ella los viejos eran geniales, comenzando a enumerar sus virtudes con entusiasmo. Si supiera que usan pastillas. Teruaki, nervioso, decidiría no huir, aunque por primera vez agradecería no entender completamente el okinawense, salvo una parte donde ella mencionó que también le encantaban los besos, lo que lo deja completamente confundido. Sin embargo, la situación se aclara cuando el chico que Kana observaba empezó a pescar. En eso le ofrecería a Teruaki llevarse un viejo, y ahí todo cobró sentido, pues viejo es una especie de pez, igual que los besos. Esto de la barrera del idioma, todo un problema. Ya aclarado todo, Teruaki no podría creer que había malinterpretado todo. Para colmo, el pescador resultaría ser el hermano de Kana, el cual se llama Tetsu. ¡Returbio! Días después, el prota estaría emocionado porque la clase se reuniría en la playa. Ahí llegarían antes de la hora acordada, justo cuando Kana y Hina aparecieron con una caja de té de jazmín. Esa sería la primera vez que veía a su crush sin el uniforme, pensando que se veía muy linda. Por otro lado, Tetsu, todo un sobreprotector, insistía en que su hermana debía hidratarse. Sin embargo, Teruaki lo tranquiliza diciéndole que Kana era responsable, a lo que él, medio en broma, lo encargaría cuidarla. Después de eso pasarían 15 minutos y nadie más llegó. Ahí Hina le explicaría que ahora él estaba bajo la hora Ushina, una costumbre de los okinawenses que salen de la casa a la hora exacta del encuentro, por lo que siempre parecen llegar tarde, la hora del atam que llamamos. Sin embargo, ella le aseguraría que en temas importantes son puntuales, pero para convivencias informales todo fluye distinto. Además, diría que odiar esa costumbre era aceptable, pero no odiar a Okinawa. Ni Teruaki ni yo entendimos nada, pero a pesar de todo, él pensaría que se veía adorable al decirlo. Lo ve con ojitos de amor. Finalmente a las 3:30 llegarían todos y organizaron un asado. ¡Qué bendición! Por otro lado, Teruaki moriría por nadar, pero el grupo se dedicaría a contar historias y chistes. Ahí descubrirían que en esta ciudad, en las fiestas de playa, incluyen a gente de todas las edades y hasta ceremonias formales. ¡Qué aburrido! Para eso me quedo en la casa. Al terminar el día, cuando preguntó si no iban a nadar, todos reirían explicándole que el mar es para mirarlo, no para tocarlo. ¿Qué clase de mamata es esa? Hina añadiría algo en dialecto, que Kana tradujo. Luego aclararía que ese término se refiere a pegajosa, resultando que esa expresión no era japonés estándar, algo que sorprendió incluso a los propios okinawenses, quienes se sentirían un poco avergonzados por no haberlo sabido antes. Unos días después, Teruaki y Hina regresarían solos de la escuela, y esa era su oportunidad perfecta para invitarla a salir, aprovechando el buen clima. Sin embargo, justo cuando iban a hablar, comenzaría a llover de repente. A pesar de que el pronóstico había dicho lo contrario, el destino no los quiere juntos. Ahí Hina le explicaría que en Okinawa el clima cambia constantemente, pues las lluvias repentinas aparecen y desaparecen en minutos, transformando el cielo como si nada hubiera pasado. Aún así, Hina estaría contenta porque la lluvia evitó que su abuelo trabajara en el campo ese día. Teruaki, en cambio, pensaba que ella no llevaba paraguas y vería la oportunidad perfecta para recrear la clásica escena romántica de compartir uno bajo la lluvia. Sin embargo, se reprendería a sí mismo diciéndose que solo quería evitar que ella se resfriara. Y justo cuando iba a ofrecerle el suyo, notaría que Hina caminaba tan tranquila bajo el aguacero, igual que todos los okinawenses, ninguno con paraguas. La razón descubriría después y era sencilla, pues no les molesta mojarse. ¡Ay! Muchos se trasladan en auto y el viento vuelve inútiles las sombrillas y sobre todo, cargarlas es un fastidio. Teruaki, ignorante de esas costumbres, insistiría en ofrecer su paraguas, preocupado por que ella enfermara. Pero el clima otra vez juega en su contra. ¿Cómo juega el clima? Cuando iba a extenderlo, el cielo se despejó. Al volver a llover, repitió el gesto y otra vez salió el sol. Ese vaivén se conocería como Teidami, lluvias de azul que al combinarse con la luz producirían las frecuentes arcoíris de Okinawa. Entonces Teruaki imaginaría
que quizá nadie usaba paraguas para disfrutar mejor de esos colores. El clima parece pelada. Están felices y de la nada te odian. Hina, quien estaba completamente empapada, se daría cuenta de que su camisa se transparentaba, por lo que se nos sonroja corriendo tras decir algo en okinawense. Obvio, nadie entendió qué chotas dijo, pero más tarde Teruaki sabría qué dijo. Y era que no hacía falta que se lo dijera. Días después, en un atardecer hermoso, el prota encontraría a Kana esperando a Hina y sus hermanos. Ahí comentarían lo agradable que era ver el mar de camino a casa, y eso llevaría a Teruaki a recordar el día en que la conoció, en esos bellos días durante las vacaciones de primavera. Ahí de la nada aparecería Hina y diría que pensaba que se conocieron en la ceremonia de ingreso, pero en realidad se cruzaron antes. En un flashback veríamos al prota recién llegado a Okinawa. Ahí Teruaki soportaba el calor abanicándose. En eso la hermana menor de Kana, llamada Suzu, y su primo Naoya le preguntaron por qué tenía la revista del futuro, pues ahí llegan los martes. Entonces el prota le explicaría que en la isla central sale los lunes y que la compró antes de viajar. Naoya, indignado, lloraría porque le parecía injusto. ¡Ay, mi cholo! La vida no es justa. Al verlo así, Teruaki le prestaría su ejemplar que ya había leído, y más tarde Kana se disculparía por el berrinche del niño, diciéndole, ya póngale una falda a la niña, preguntándoles por qué estaban ahí. Entonces él respondería que nunca había visto el mar y quería probar bañarse. Sin embargo, en ese momento una ráfaga de viento se llevaría la gorra de Kana. Ahí Teruaki correría tras ella, logrando atraparla antes de que cayera al agua, pero perdería el equilibrio y se zambulló. ¡Qué pendejo! Luego Kana le agradecería el gesto y Naoya le revelaría que ella no sabía nadar. Para esos hermanos mejor nadota. Avergonzado intentaría explicarse, pero Teruaki la tranquiliza diciéndole que él tampoco sabía. Fue entonces cuando Kana se sonroja por su primera vez. Su corazoncito comenzó a hacer tucutucún. Por ya sabes, este papucho, este prota. De vuelta al presente, Hina empezaría a quejarse porque en la isla principal leen la revista antes. Más tarde, mientras los hermanos de Kana y sus amigos jugaban, ella recordaría que aquel día pensó que jamás volvería a ver a Teruaki y se arrepintió de no haberle hablado más. Pero cuando lo reencontró en la escuela se puso nerviosa, temiendo que él ni siquiera la recordara. Así que al notar que Teruaki no entendería qué chota le estaba hablando Hina y no okinawense, aprovechó la ocasión para acercarse a él con la excusa perfecta: convertirse en su traductora. Inteligente la muchacha. Ahí sí las chicas les funciona el cerebro. Unos días después, el prota estaría sacando sus dotes de fotógrafo y lo haría capturando un shisha. A él le fascinaban esas estatuas, pues en esa ciudad no existían, y para los okinawenses son guardianes espirituales. Antes de irse con las chicas, le agradecería al dueño de la casa por permitirle capturar la imagen y siguió admirando su colección de fotos. Más tarde, Hina descubriría su álbum y estaba repleto de shisha, medio rarito. Entre ellas había una imagen de la casa del prota, lo que sorprendería a Hina porque vivía cerca de una línea de tren. Para ella, los cruces y andenes solo existían en las películas, ya que en Okinawa no hay trenes y verlos le resulta casi exótico. Si vieras los 30 centímetros que se carga en medio de las piernas. En eso Teruaki comentaría que aquel Shisa tenía una cara linda, lo que desconcierta a ambas, pues en Okinawa decir cara de Shisa implica que alguien no es agraciado. Luego, curioso, le preguntaría para qué servían esas figuras. Creía que eran decorativas, pero Hina explicaría que el macho abre la boca para atrapar los malos espíritus, mientras que la hembra la mantiene cerrada para retener la fortuna. Básicamente que están mejor calladas. Además, antiguamente se fabricaban con materiales sobrantes de los techos, lo que explicaba su variedad, pues algunos resultaban elegantes, otros aterradores y otros simplemente extraños. Ante eso, Teruaki quedaría fascinado, y Hina, al ver su interés por su cultura local, le dijo que también debía conocer lo que pasaba dentro de Okinawa, no solo lo visible. Para que sea un hombre de cultura, culturízate, hijo. Más tarde, ya en la escuela, a la hora del almuerzo, sus amigos lo invitarían a comprar algo en la tienda, pero los del club de prensa anunciarían el inicio de las canciones populares, y apenas sonó, todos se quedarían rígidos unos segundos y luego comenzarían a bailar como si fuera algo natural. Teruaki, rodeado por ese espectáculo, permanecería tranquilo, ya que después de tantas experiencias en la isla nada lo sorprendía demasiado, pero pronto entendería que ese baile era uno típico de la ciudad y los okinawenses no podrían evitar moverse cuando oyen esas melodías, pero se asombrarían aún más al ver que incluso Kana bailaba. Entonces ella le explicaría que no se aprende en la escuela, pero todos saben hacerlo. En eso, uno de sus amigos recordaría que su abuelo se le enseñó en una reunión familiar, mientras que otro lo aprendió de un desconocido en un festival, y ya él que lo imitó de una anciana en el mercado. Y así el baile se transmitía sin que nadie recuerde exactamente cómo lo aprendió, pues siempre hay alguien que lo pasa a la siguiente generación. Ahí Hina bromearía diciendo que algún día, si Teruaki tenía hijos con una chica okinawense, le tocará enseñárselos. ¿Será una indirecta? Sin embargo, Hina por su parte lo visualizaría como un abuelo incapaz de bailar, dejando a sus nietos decepcionados, que es lo más probable. Para evitar eso, Hina pensaría que eso no puede suceder, así que trata de enseñarle, aunque Teruaki estaba rígido como una tabla. Ahí sugeriría que Kana, siendo mejor maestra
maestra lo ayudara, pero ella se negaría abrumada por las imágenes mentales de una vida entera junto a él. Ay, esta juventud no tienen ni pa' comer y ya piensan en hijos. Ya después de clases, Hina los llevaría a un parlor. Ahí Teruaki no tendría idea de qué era, hasta descubrir que son tiendas sencillas que ofrecen comida tradicional de Okinawa. Ahí entrarían escondidas, evitando que los profesores los descubrieran, pues nadie debía enterarse de que terminaban comiendo como glotones en un parlor. Ahí cada uno pediría lo suyo, y como Teruaki no conocía nada del menú, optaría por imitar sus elecciones. También se daría cuenta de que Hina había pedido sensai, creyendo que el calor le había afectado, descubriendo que en Okinawa sensai es un granizado, mientras que en la isla principal es una sopa de frijoles, de esas que dan las madres cuando el sol está a 40 grados. En eso ella probaría su granizado, murmurando una frase en idioma local, algo que Teruaki no comprendió. Cuando Kana iba a traducir un metiche que estaba ahí llamado Uema, se adelantaría y lo hizo por ella. Así ocurriría varias veces hasta que Kana empezaría a chicopalarse. Ya él lo notaría sin entender la causa. Más tarde, mientras buscaban bebidas, ella olvidaría su monedero y regresaría, encontrando a Kana feliz traduciendo para Teruaki. Ahí se sentaría a su lado y justo cuando Hina comentó algo más, ya adivinando la situación, le animaría a traducir rápido. Kana nervioso lo haría y dijo que el sensei estaba especialmente bien preparado, a lo que ya él le susurraría a Teruaki que debía agradecerle y él sin dudar lo haría. Ya cuando los demás regresaron le preguntarían de qué hablaban, a lo que Kana roja contestaría evasiva: ya la descubrieron. Días después llegaría el festival de Ace en Uruma y estarían con tambores retumbando por toda la ciudad. Obvio, esa mamada para Teruaki es fascinante. Y en eso ya señalaría a Kana en medio del evento, pero ella finge desinterés. Teruaki observaría que muchas parejas disfrutan juntas y por un instante imaginaría estar ahí con Hina como una de ellas. Antes de regañarse por fantasear tanto, ya mucho pensar, nota de actuar. Se te va a ir el tren araña. Mientras admiraba el baile, notaría que todos se veían espectaculares, excepto Hina, quien parecía moverse torpemente. Al verla creería que bailaba mal y por eso conversaba con el público, pero la hermana menor de Kana le explicaría que Hina era chondara, el rol más difícil, pues no solo debía bailar, sino también animar, organizar filas, asistir a los bailarines e indicar inicios de canciones, hidratar al grupo y resolver cualquier imprevisto. En otras palabras, la columna vertebral del espectáculo. Esa revelación haría que Teruaki recordara su primer día de clases, cuando Hina fue quien se le acercó y le dio la bienvenida. En ese momento se dio cuenta de que siempre había estado ahí cuando él más lo necesitaba y nunca le había agradecido. Por eso al terminar la presentación cogería huevos, se armaría de valor e iría hacia ella. Ahí incómodo sin poder sostener la mirada, le confesaría que el baile le había recordado ese primer encuentro, agradeciéndole a ella por ser quien rompió el hielo. Sin embargo, mientras buscaba más palabras, descubriría que no podía decirle todo lo que sentía, quizá porque aunque quisiera confesarle algo más, las cosas estaban bien como estaban. ¿Para qué arruinar lo que anda bien? Aún así reuniría coraje para decirle: Kyan-san no koto. Sin embargo, antes de terminar soltaría una carcajada, pues el maquillaje de Hina retocado para una foto le hacía verse más graciosa que nunca. Ahí ella le explicaría lo ocurrido y la magia del momento se deshizo. En eso llegaría el gran cierre del festival, pero en Okinawa ningún evento termina sin un típico baile. Así artistas y públicos se unirían para bailar todos juntos. Viva la pachanga, quiero mover el bote, brazos al ritmo de los tambores marcando el fin de la celebración. Teruaki, absorbido por esa energía, sentiría que cada experiencia en la isla lo acercaba más a entender su espíritu, pues le parecía genial como todos se unían a bailar. En Kana se acercaría y le preguntaría si quería unirse, sin embargo él respondería que no porque era malo para eso. Aún así comentaría que le sorprendía Okinawa, ya que las viejas tradiciones seguían vivas, y aunque llevaba apenas 4 meses ahí, cada día encontraba algo nuevo. Ciudad medio rarita pero interesante. Kana, con ojos brillantes, le explicaría que en esa época había Eisa cada semana, pues esa danza folclórica era parte del alma okinawense. Esas palabras harían que Teruaki notara cuánto amaba a ella su tierra, a lo que su mamacita le preguntaría si estaba adaptado bien. Él le explicaría que se divertía mucho gracias a que siempre estaba ahí para ayudarlo, agradeciéndole por todo eso. Ahí Kana sonreiría y dijo que también disfrutaba hablar con él, porque cosas normales en Okinawa eran curiosas para una isla principal, y así ella también aprendía. Saberlo aliviaría a Teruaki, pues pensaba que traducirle era una carga, a lo que está sonrojada confesaría que lo hace porque quería hablar más con él. A veces está servido, entiende lo indirecto, hijo mío. Pero Teruaki interpretaría que le gusta enseñar sobre Okinawa. Ya sabes, mamacita estudia turismo. Mientras que Kana sentiría que básicamente se había confesado, por ello se disculparía temiendo incomodarlo, pero él dijo que al contrario se alegraba porque sentía lo mismo, quería aprender y hacerlo todo goloso. Ella malinterpretaría y creería que hablaban de conocerla a ella, por eso casi colapsaría mencionándole que aún es muy pronto, pues tampoco tiene experiencia. Sin embargo, él le aclararía que se refería a Okinawa, a lo que ella se tranquiliza a medias prometiéndole esforzarse y pidiéndole un favorcito más. Enséñame a bailar, papacito, es que yo no sé, empecemos por lambada. Días después, Hina estaría silbando y ahí Teruaki comentaría que ella había estado haciéndolo genial en el baile, aunque él no logre imitarla. En eso ella diría en dialecto que
le enseñara, pero solo si van a la playa, a lo que nos enteramos que en Okinawa se sirven bodas y festivales para acompañar el sonido del shanshin. Por eso se oye tanto. Y en la playa, Hina contaría que ella y Kana aprendieron de pequeñas gracias a un señor del barrio, lo que animaría a Teruaki a intentarlo, pero no le salió. Entonces Hina intenta explicarle, pero él no entendería nadota. Incluso los hermanos de Kana, quienes también estaban ahí, dijeron que ella era mal enseñando. Y los niños no mienten, sabía decir mi abuelo. Entonces Teruaki entendería que no era el dialecto. Hina simplemente no sabía enseñar. Ante eso, Yae, quien también aparecería de la nada, le diría a Kana que lo intentara, y Hina estuvo de acuerdo. Sin embargo, ella quería negarse, alegando que su silbido no era tan bueno, pero Yae le recordaría que como okinawense debía ayudar a quienes querían conocer su cultura. Por otro lado, Suzu molesta amenazaría con revelar lo que Kana decía dormida si no lo hacían. Sin más opción, ella cedería explicando que había que meter los índices hasta la primera falange, apuntar la lengua hacia arriba y luego soplar fuerte. Mientras daba la demostración, notó que su hombre la miraba fijamente y se sonroja. Al notarlo, Yae se reiría, pues no esperaba que se ponga así solo por tenerlo enfrente. Más tarde, y tras varios intentos, Teruaki, Suzu y Naoya lograrían silbar. Por otro lado, Kana estaría agotada por el esfuerzo y Yae no dejaría de burlarse de ella. Sí, así hay amigas pa' que enemigas. Más tarde, todos practicarían divertidos y cuando invitaron a Kana a unirse al silbido grupal, por fin podrían disfrutar del sonido que ellos mismos habían aprendido a crear. En eso se nos mostraría un flashback de hace 8 años. En esa misma playa, una pequeña Hina veía a un señor silbar mientras le contaba a Kana que su abuelo usaba ese sonido para llamar a los Banshee. Entonces notó que su amiga se le iluminaban los ojos y le preguntó si quería aprender. Kana, avergonzada, admitió que sí, y como siempre le costaba decir lo que deseaba, ese gesto fue inusual. Hina la arrastró hasta el hombre para pedirle que las enseñara, y desde ese día pasó una semana, pero Kana seguía sin lograrlo. Al notarle un mocoso sin que nadie lo llame, que por cierto se llama Haruto, se burló de ella por no aprender. Obvio, Kana se desanimó y Hina lo enfrentó llamándolo insensible. Ahí discutieron, pero ella pidió dejarlo así, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas. Haruto, creyéndose victorioso, las invitó a recolectar escarabajos. Sin embargo, Hina lo empujó al barandal, asegurándole que Kana no le hiciera caso, pero ella temía ser una carga, a lo que su amiga le prometió que practicará incluso cuando fueran abuelas si era necesario. Altas exageradas. Esas palabras le dieron fuerzas a la pequeña Kana. Y por otro lado, Haruto bromeó con que seguiría burlándose si esa vieja no lograba aprender a silbar, y su amigo de gafas preguntó si al menos las iba a invitar a las chicas a buscar insectos. ¡Ay, lo que te lo manda a callar! Ya sabes, las mujeres no opinan. En eso Kana lloró porque quería silbar junto a Hina, pero a pesar de todo no se rindió. Entonces practicaron en la playa, en el campo, en casa. Claro, muchas veces falló y hasta lloró de la frustración, pero Hina siempre estuvo ahí. Estos sí son las reales, las que valen la pena, no estas que van y te quitan el novio, ¿verdad, Angelita? Finalmente Kana silbó. ¡Qué felicidad, qué bendición! Por lo que ambas celebraron y fueron a mostrarle a Haruto, el cual quedó impresionado. En eso el amigo de gafas reveló que Haruto tampoco sabía silbar. Ahí este se disculpó y Hina le dijo que podía enseñarle, aunque Kana era mejor maestra, así que debía empezar con ella. Y en el presente ella recordaría esa promesa de hasta abuelas y se reiría. En eso Hina le preguntaría por qué, a lo que esta le contesta que pensaba en cómo aprendió. Entonces su amiga bromearía mencionando que era tierna porque lloraba por todo, a lo que Kana replicaría que ella también se enojaba fácil porque tampoco sabía silbar. Hina lo negaría, pero luego admitió que tampoco lo recordaba, a lo que Suzu vería esa escena como si observara a dos niñas pequeñas. Tiempo después y con el semestre terminado, Teruaki seguiría sorprendiéndose con Okinawa, eso porque al último día Uema le pediría que lo acompañe al baño. Ahí Teruaki lo siguió, pero su amigo se extrañaría, ya que en Okinawa vamos a X lugar significa yo voy a X lugar, y esa le llamo táctica para evitar un rechazo. Más tarde, limpiando el aula, Teruaki borraría la pizarra y estornudaría. Todo normal hasta ahí, pero Kana le dijo Kuskeya. Al no entender, Hina le explicaría que así se dice cuando alguien estornuda, lo cual equivale a Kuske. Teruaki pensó que sonaba bonito preguntándole qué significaba. Ahí ya entre risas afirmaría que quería decir ándate, pero directito a la vez. Ahí Hina aclararía que antes se creía que los demonios provocaban estornudos para que el alma saliera del cuerpo y esa frase los espantaba, y aunque pudiera sonar fuerte, se diría sin mala intención. Ante eso Teruaki tranquilizaría a Kana diciéndole que no se preocupara, mientras Yae sigue riéndose al fondo. ¡Qué cruel! Al salir de la escuela, Teruaki comentaría que antes la gente debía vivir rodeada de muchas cosas que daban miedo, y que quizá por eso las costumbres se mantenían vivas. Ahí Hina se reiría y queriendo asustarlo le explicaría a Teruaki que quizás los Majimun realmente existían. ¿Los Majin Buu? Luego ella explicaría que en Okinawa habían formas de mantenerlos alejados. Los Shiza, que son como estatuas. Los Hyamu Mayuke, cuernos como los que te puso ella en la pared. Y el Hip Pun, que son unos muros bajos que bloquean a los espíritus. Alta historia te estoy enseñando. ¡Qué bueno soy! Ahí Teruaki iba a decir que los okinawenses eran supersticiosos, pero suavizaría sus palabras mencionando que eran místicos. Mejor que ganarse problemas con estos loquitos creyendo de espíritus chocarreros. En eso Hina recordaría a un pariente que se jactaba de no creer en nada, hasta que nació su nieto y comenzó a temer perderlo. Ahí Hina concluiría que cuando tienes algo valioso también llega el miedo. Actualicen la Biblia y pongan este facto. Entonces tomaría una hoja de hierba, lo ataría y se la daría a Teruaki, un amuleto para espantar a los malos espíritus.
espíritus. Estos se colocarían sobre la comida, en puertas o en campos, y las abuelas suelen preparar varios para proteger a la familia. Ahí Teruaki se despediría agradecido, mientras notaba a Kana un poco triste. Se le están robando el pastelito. Una semana después iniciarían las vacaciones de verano. Sin embargo, Kana no soportaba más, pues llevaba días sin hablar de su chico, y justo cuando empezaba a acercarse a Teruaki, las clases habían terminado. En eso, mientras veía a su hermana en televisión, pensaría en invitarlo a salir, pero ni siquiera podía llamarlo. Entonces, para distraerse, decide ir de compras, y hoy, gracias al guionazo, en la calle se lo encontrarían, y fue él quien la saluda primero, explicándole que había ido al mini mercado, mientras que ella esperaba el autobús para ir a ver ropita. Teruaki comentaría que también necesitaba algo nuevo, y Kana nerviosa buscaría qué responder. Para su mala suerte, el autobús llegaría puntual, algo insólito en Okinawa, donde suelen retrasarse hasta 1 hora. Ay, cada vez esta ciudad se parece más a mi querida Latam. Antes de subir improvisarían diciéndole: porque debe ponerle actitud o le quitan al macho. Ya cuando el autobús arrancó, lamentaba haber esperado tanto para verlo y ahora perderlo tan rápido. Sin embargo, descubriría que Teruaki estaba sentado a su lado. La confusión se debía a la costumbre local, ya que cuando un okinawense dice vamos, significa yo voy, y Teruaki, forastero, lo entendió como invitación. Por ello agradecería a Kana por invitarlo, lo que la pondría roja de la vergüenza. Al llegar al centro comercial, Teruaki, emocionado, compraría lo que creyó una camiseta hawaiana. Sin embargo, ella le explicaría que era ropa de Kariyushi, la versión formal de Okinawa. A diferencia de las hawaianas, estas se usan en oficinas, bodas y eventos eleganciosos. Además, antes de estas se llamaban camisetas de Okinawa, pero se relanzaron en el 2000 bajo el nuevo nombre y se volvieron populares. Sin embargo, Teruaki no distinguía las diferencias, así que le mostrarían varias para que confirmara que sí era Kariyushi. En todas acertaría, hasta que señaló una y Kana dijo que sí, pero el dueño aclararía que esa era una hawaiana y no se suponía que era la experta. Entonces ella se disculparía si bien apenada, pero Teruaki le restaría importancia, pues los patrones se parecen mucho. Incluso los de los locales dudaban, y la única forma segura de diferenciarlos es revisando si fueron fabricadas en Okinawa. Ya cuando iban a pagar, el dueño preguntaría a Teruaki si quería una igual para su novia, pero Kana le corregiría de inmediato, aunque la idea la deja nerviosa. Por ello deciden huir de esa incomodidad y le pediría a su chico que fueran a otro lugarcito. ¡Ay! Sin embargo, mientras intentaba alejarse, notaría que Teruaki, sin entender su intención, la seguía. Obvio por la confusión entre vamos y voy. Ahí Kana le explicaría que en Okinawa se dice vamos incluso cuando se va solo, mientras que en la isla principal significa que busca compañía. Sería en ese preciso principal momento en el que el prota entendió que Uema no quería que lo acompañara al baño. En eso Kana se disculparía, pues se sentía mal por haberla hecho ir hasta el centro comercial con ella, pero eso estaría muy lejos de la realidad, pues Teruaki le contestaría que se alegraba del malentendido porque le permitió pasar un buen rato con ella. ¡Qué hombre! Después ambos tórtolos seguirían recorriendo el centro comercial, jugando y divirtiéndose, mientras él aprendía más sobre la isla. ¡Qué lindo es el amor! Hace falta el domingo de novios, ¿sí o no, banda? De regreso tras comprar varias cosas, Teruaki comentaría que en el último local le habían dado un cupón del 30%. Ahí ambos hablarían al mismo tiempo sobre ir juntos a usarlo y terminar sin escucharse. Vaya mala suerte. Días después, como había clases de gimnasia en vacaciones, el prota iría con Kana y Hina. Ahí los niños, intrigados por el chico de la isla central, no dejaban de preguntarle cosas y remataban con cada frase con un A algunos les parecía tierno y a mí molesto, a lo que Teruaki descubriría que lo hacían para mostrar atención, confirmar algo, ganar tiempo mientras pensaban qué decir. Mientras observaba lo adorables que eran, aparecería la abuela de Hina. Ella le explicaría que su abuela lo sabe todo y que si no entendía algo podía preguntarle. Entonces se daría cuenta tarde de lo que había dicho y le dio vergüenza, que dijo no tengo idea. Por otro lado, nuestro papucho se presentaría formalmente a la anciana, pero ella habló en dialecto y no entenderían nada. Más tarde todos los niños harían una versión okinawense de la gimnasia matutina y al terminar Hina empezaría a sellar las tarjetas de asistencia de los niños. En eso también le daría una a Teruaki, quien pensaba estar demasiado grande para eso, hasta que oyó que al reunirse 7 sellos recibirían los Sato Andagi, o si bien especiales de la abuela. Así, sin importar si todavía llovía o hacía sol, fueron todos los días a las clases. Al final de la semana, tras conseguir su último sello, Hina les entregaría los deseados Sato Andagi, dándole también a Teruaki el más grandote, así como les gustan. Y cuando lo probó, el prota confesaría que está delicioso. Días después, el prota iría con Hina a celebrar una festividad típica en la ciudad en Kana. Casa de Kana. ¡Qué bendición! Ahí nos enteramos que en Okinawa el Kyubon se basa en el antiguo calendario japonés y dura 3 días. Uno en el que se recibe a los ancestros, otro cuando se visitan familiares y se llevan regalos, y el tercero cuando se despiden antes de su regreso al más allá. Al entrar, el prota vería que la casa estaba llena de vida. Ahí Kana y Hina le pedirían que hiciera un uto, algo que Teruaki no entendía. Entonces le dirían que se pusiera de rodillas y él, creyendo que era como pedir matrimonio, lo hizo así. Sin embargo, en realidad en Okinawa significa sentarse formalmente, pero los forasteros suelen malinterpretarlo. En eso las chicas lo encontrarían caballeroso y la abuela al verlo le preguntaría en dialecto si pensaba casarse, dejando Kana roja de la vergüenza.
Matrimonio de 3, beso de 3. Eso no es de Dios. Cambiando de tema, Teruaki notaría la fruta del altar, que hacía todo parecer tropical, preguntando por un árbol que le llamó la atención. Kana le explicaría que aquello era caña de azúcar, una que se usa para llevar regalos a casa y la otra como bastón para el regreso. Los antepasados cargaban las cosas en la cabeza, con lo que llaman ganshina. En eso Teruaki comentaría que en la isla central dicen que los ancestros viajan en berenjenas para volver al más allá. que les gustaba montarse en qué. Raritos esos asiáticos. Más tarde, luego de despedir al abuelo, anunciarían que era momento de darle dinero. Ante eso Teruaki se preocuparía porque no llevaba efectivo, Solo tarjeta maneja el prota. Sin embargo, Kana aclararía que no se usa dinero real, sino uchikabi, papel amarillo que se quema, y esto se da uno por cada pariente y uno por visitante para que puedan usarlo en el más allá. Ese dinero está más muerto que el bolívar. Mientras ventilaba la casa por el humo, veía que cerca se celebraba un Eisa. Ahí Kana explicaría que como estudiantes les dejaron salir temprano y es por eso que se baila por las calles durante el obón. Teruaki quedaría fascinado, aunque temía que al abuelo no le gustara ver a un extranjero en casa. Sin embargo, Kana le aseguraría que está feliz porque gracias a él quemaron más dinero, lo que equivalía a 120 millones en el más allá. Son millonarios, ganas de ir para allá. En eso discutirían la cifra, pues en internet decía 1 millón, pero según Kana eran 48. Después, mientras comían, le contaría la historia de Okinawa Soba. En 1976, un hombre de la isla central elogió un restaurante local, pero reclamó que no podía llamarse soba porque no contenía el 30% de trigo sarraceno, Que había sido exigido. en realidad tenía 0%, por ello el comité prohibió el nombre, pero la unión de las personas protestó defendiendo su valor cultural y en 1978 se permitió llamarlo Auténtico Okinawa Soba. Por eso para los okinawenses ese nombre era símbolo de identidad. Ya de nuevo en el presente, Hina le ofrecería al prota un condimento hecho de chiles locales remojados en licor nativo de la isla, y como le encantaba a Kana, Teruaki lo probaría. Claro, le gustaría tanto que siguió agregando más, sin saber que era también alcohólico. Por eso terminaría como Nodal en sus conciertos y con lágrimas en los ojos le agradecería a Hina por siempre hablarle de Okinawa, diciéndole que era maravillosa y amable y que su dialecto es muy precioso. y como dice el abuelo, los borrachos no mienten. Y en eso ya le recordaría al prota que Kana también se merece su reconocimiento, pues es ella quien estaba para traducir todo lo que necesitaba. ¡Vaya asistencia! Semanas después el calor sería insoportable. Ahí el prota confesaría que le gustaría broncearse, pero Hina molesta le dijo algo en dialecto. ¿A qué te nos quieres peruanizar? Ya que subestimar el sol de Okinawa es muy caro. Además le explicaría que cada año en el día más caluroso turistas acaban hospitalizados por insolaciones y quemaduras graves, ya que el índice de UV es casi el doble que en la isla principal. Por último diría que en las playas es peor, ya que el agua refleja la luz y las quemaduras son reales. Por eso es importante usar gafas de sol como lo hace Hina. En eso ella comentaría que Teruaki ya se había bronceado un poco desde que llegó a Okinawa, a lo que él contestaría que quizá pronto parecerá un auténtico okinawense O peruano. Sin embargo, Hina aclararía que un verdadero okinawense que vive cerca del mar debe tener marcadas las sandalias. Uy, mija, tú no estás bronceada, ya estás medio quemadita. Al ver las piernas de ella, el prota casi dejaría escapar pensamientos impuros, ya sabes. Eso no es de Dios. Pero se disiparon al notar lo feliz que estaba presumiendo su bronceado. Ahí nos enteramos que las shimaori son las sandalias favoritas en Okinawa, zonas de playa, pero hechas con una parte dura y otra blanda. De repente, Wama diría que solo a los niños se les marcan. Pero claro, Hina no lograría preguntándole a Kana, quien evitó responder. Entonces Hina le quitaría las medias a la rubia, confirmando que a ella ya no se le marcaban. Al notarlo comenzaría a llorar, pues su Hina había crecido. Es por eso que al hacerse adultos pasan menos tiempo descalzos y usan menos la shimaori. Días después el cielo se nublaría y Hina sabría que un tifón se acerca. Ante eso Teruaki estaba emocionado, pues ese será su primer tifón en Okinawa. Sin embargo, este no va a ser tan enorme porque se desviará un poco. Por otro lado, los niños felices estarían planeando en comprar pan, atún, DVDs. Suzu y Kana también se abastecerían, pero en la librería de DVDs, pues antes de un tifón las filas ahí son largas, ya que los CDs pueden verse incluso con apagones. Mientras tanto, los bares se llenarían porque la gente sale del trabajo y va a beber, la vida promedio de un ingeniero. Y en casa, Teruaki llamaría a su padre, quien estaba atrapado en un hotel porque el aeropuerto cerró. Aprovechando que estará solo, armaría su banquete con snacks, descansando sin que nadie lo mandara. ¡Qué bendición! Ya tú sabes. Los privilegios del protagonista. Ahí se quedaría dormido, despertando con los árboles volando. Luego vendría el apagón, su celular se descargó y tampoco había agua. En esto recordaría que Hina dijo que el último apagón duró 5 días. Entonces, muerto de miedo, pensaría que los tifones serían solo un poco más fuertes que en su antigua ciudad, pero no. Ahí son peores. Para más o menos dimensionar, en Tokio un tifón más grave tuvo vientos de más o menos 168 kilómetros por hora, pero en Okinawa han llegado 265 pinches cuchaos, capaces de arrancar árboles, nada de modas. Ahí encendería una linterna y escucharía ruidos arriba, Los espíritus chocarreros. En eso alguien golpearía su puerta, pero
pero era Kana, empapada. Al verla así, de inmediato le ofrecería una toalla, pero entonces aparece Hina atrapándolo con un abrazo. Ahí nos enteraríamos que ambas habían ido con él, ya que no respondía el chat. Qué lindas amigas. En eso también llegaría el hermano de Kana y luego todos se subirían al carro de Tetsu. Ahí el prota comentaría que hasta se había quedado sin agua. Ellos tranquilos le explicarían que estaban acostumbrados y Teruaki sentía admiración por lo fuertes que parecían. Tetsu propondría ir al supermercado como toda persona normal. El prota pensaría que estaba cerrado, pero Hina explica que el supermercado Unión nunca cierra durante tifones y así se hizo famoso. Ya sabes, amor a la chamba. Sin embargo, cuando llegaron verían que estaba cerrado, pues solo cierran si hay apagones. Ese hecho para los okinawenses significa desastre. Mientras todo internet estaba en pánico, Hina intentaría calmar al grupo diciendo que pronto abrirán, pero no. Finalmente irían a la casa de los Higa, donde la abuela invitaría a Teruaki a pasar la noche. ¡Eso no es de Dios, abuelita! ¡Controles! Ahí el prota no querría incomodar, pero Tetsu insistiría en que, estando solo, no tenía razón para irse. Así terminaría quedándose en casa de Kana, donde le servirían dos platos típicos para tifones, somin champuru y hirayachi. Esas recetas fáciles con harina y fideos secos serían ideales, porque el pan y el ramen desaparecen de las tiendas. Teruaki probaría el somin mientras Suzu iba a decirle algo sobre su hermana, pero la rubia la haría callar, ya sabes, calla y juega. Tras cenar verían algunas películas, unos resúmenes del tío Tonio y otros del Fede Lobo. Jugarían cartitas y en la mañana yo preparo los tamales. Más tarde Teruaki le contaría a Kana que Tetsu dijo cómo ella se preocupó al no recibir respuesta en el chat. Ante eso ella se enojaría con su hermano en silencio, aunque nerviosa explicaría que el apagón la asustó. Sin embargo le confesaría que el tifón le dio tanto miedo que se envolvió en su manta, pero gracias a ella y su familia el recuerdo sería divertido y no aterrador. Pero en eso se apagan las velas y en la oscuridad Suzu junto a Kana irían a por más, pero chocaron y la pequeña dejaría caer su panecillo. ¡No! Él no tenía la culpa de nada. Ya cuando Tetsu encendió nuevas velas, Kana notaría lo cerca que estaba de Teruaki. ¡Qué rico! Suzu preocupada le preguntaría si estaba enojada por el pan perdido, pero Kana le abrazaría diciéndole que no. La niña creería que su cara roja era por furia, sin saber que era por la cercanía al prota. Entonces Kana fingiría molestia, regañándola por no cuidar la comida. ¡Qué traicionera! Días después, mientras todos estaban en la playita, comentarían sobre una serpiente llamada Habu, vista cerca del distrito 23. Teruaki al principio pensaría que Habu era un plato, pero luego entendió que era una serpiente. Se le escapó al Goody. Pues Hina le mostraría la foto que se volvió viral. Ahí el prota confesaría que cuando le dijeron Habu pensó en mangostas. Al escuchar eso las chicas se pondrían tristes, pues se acordarían de una historia así muy triste, muy de superación. La Habu es una víbora venenosa en la cima de la cadena alimenticia, la reina. Por ello en el siglo XIX, antes de tener antídoto, trajeron comadrejas para erradicarlas, pero fracasaron. Luego trajeron mangostas eficaces contra cobras y al principio ganaron, pero con el tiempo ambas especies evitaron. Las mangostas empezaron a cazar aves inofensivas que en el año 2005 se redujeron a 717. Luego de la historia, Teruaki diría que nunca ha visto una Habu, pues se esconden en la hierba y casi siempre se ven atropelladas. Hina explicaría que nadie debe acercarse a una herida porque atacan creyendo que las atacaron. Curiosamente, el ayuntamiento pagaría 3.000 yenes por cada Habu entregada, ya que con su piel se fabrican productos, y aunque muchos creerían lo contrario, la base del Shanshin no es piel de Habu, sino de pitón. ¿Espera qué? Cuiden a sus niños, cuiden a sus hombres, les van a cortar el pitón. Ahí Hina mencionaría también el Habu Sake. Esa bebida todos querrían probarla, pues dicen que deja a las personas changanju, a lo que Kana ruborizada explicaría que significa que da energía, insinuando su fama de afrodisíaco, ya sabes, te pone ready. Además, Hina aclararía que en realidad mejora la circulación, combate escalofríos y acelera el metabolismo. Necesito uno de esos. Ahí tanto Kana como el prota quedarían petrificados, pensando que era lo peor por imaginar esas cosas, ya sabes. ¡Eso no es de Dios! Días después, la rubia y el prota irían a la casa de la morocha porque ella había comprado unas piñas en el supermercado. Ese día Hina llevaba 2 moños y Teruaki estaba fascinado con su peinado. Luego, para comer la piña, las chicas empezaron a destrozarla con las manos, lo que haría que el prota comentara que eran más fuertes de lo que él pensaba. Es que ya sabes, son mujer. Sin embargo, no era fuerza, pues era una piña snack. Esta era más blanda y diseñada para abrirse así. Después de comer, Hina iría por unas bananas, lo que le gusta. Las cuales no tendrían que buscar mucho porque casi todas las casas de Okinawa tienen bananeros en el jardín y aunque parecen árboles son arbustos. Además, las bananas locales son más redondas, agrias y pegajosas y cuestan 10 o 20 veces más que una normal. ¿Qué es? Pues acaso curan el cáncer. En eso llegarían la abuela y la mamá de Hina. Entonces Teruaki se presentaría educadamente ante su futura suegrita. Ahí la chica iba a cortar más bananas, pero Teruaki se ofrece a hacerlo. ¡Qué caballero, qué gentleman! Muy traficante de capibaras de tu parte. Pero lo que no sabía era la savia que mancha la
ropa de forma permanente. Entonces él diría no importa porque era su ropa de trabajo, así que seguiría cortando, aunque en realidad quería impresionar y aprender más sobre Okinawa, y esa curiosidad haría sonreír a Hina, pues ya va ganando puntos, ese es mi muchacho. Ya cuando terminaron, la abuela le daría a Teruaki varias bananas para llevar, diciéndole que ya era parte de la familia. ¡Qué recibimiento, mi señora! Gracias. Ahí él se emocionaría creyendo que eso significaba que lo aceptaban como futuro marido, pero en realidad la frase significaba que todos somos hermanos. ¡Qué desbendición! Para empeorar la confusión, la abuela le pediría cuidar bien de Hina y él contestaría solemnemente que así lo hará. Al volver a casa, unos niños huirían al verlo y el prota no entendería por qué, hasta que al volver a su casa su padre le diría que parecía cubierto de sangre. Eso es porque la savia del bananero al secarse se vuelve roja. ¡Mataron un inocente! Días después, los chicos del salón organizarían un día de playa. ¡Qué bendición! Ahí Teruaki estaba emocionado porque sería su primera vez nadando en Okinawa. Además pensaría que verá a los chicos en traje de baño. Sin embargo, ellas llegarían vestidas como si fuera un día normal. ¡Aburrido! Pues en Okinawa se bañan con ropa común. Hay gente que no sabe divertirse. Decepcionado pero decidido a disfrutar, el prota se sumergiría en el agua cristalina Junto a Hina. y ahí maravillado por los peces. A lo lejos, Kana lo observaría feliz, hasta que un mocoso niño empezaría a llorar porque un pez le pinchó un dedo. Hina se acercaría rápidamente y al ver la herida dijo que probablemente fue un pez Gousey, parecido a un bagre, como tu ex. El niño le preguntaría si era uno de esos, a lo que Hina, sin dudar, chuparía su dedo. Eso no es de Dios, pero lo haría porque supuestamente el calor neutraliza el veneno. Luego le recomendaría buscar una bolsa de agua caliente en el mini super. Más tarde la madre se llevaría a los niños y Teruaki pensaría que Hina es increíble, pues actuó sin conocerlos y sin vacilar, algo que no haría cualquiera. Ella sí tiene bonitos sentimientos. ¿Y de qué manera? Ella notaría su mirada y él, para disimular, comentaría que el mar era hermoso, pero peligroso por los peces venenosos. Hina explicaría que los Gousey no son graves, pero hay otras criaturas más peligrosas de las que debería aprender a reconocer, como los hombres. En Okinawa existen varias, los que atacan y los que brillan, algunos cuya segunda picadura puede causar un shock anafalítico. Estamos hablando de peces y serpientes, ya no de hombres. Por ejemplo, las serpientes marinas con venenos 70 veces más potentes que el de una víbora, y la más común, las medusas Habu, con tentáculos venenosos que a veces llegan a aguas poco profundas. Justo en ese momento una medusa picaría a Teruaki. Ahí saldría del agua y Hina le pediría un momento. Él pensaría que como niño le chuparía la herida, ya sabes. Mi momento ha llegado. Pero ella le echaría vinagre. ¿Cómo nos mató al muchacho? Ya que está comprobado que evita que el veneno se expanda. Luego le explicaría que debía retirar los tentáculos con cuidado, enfriar con hielo y acudir al hospital si empeoraba. Pero como Hina ya se había anticipado y llevaba vinagre, todo bien. Esas mujeres prevenidas que siempre llevan protección valen por dos. Días después, en clase de gimnasia, el prota quería pasear, sin embargo el calor era insoportable. En eso Hina aparecería y lo saludaría desde el auto. También le preguntaría algo en idioma local, pero nuestro chico no entendería nadota. Como siempre, Kana aparecería explicándole que le preguntaban a dónde iba. En eso ellas lo invitarían a un viaje corto, y en la carretera junto a Tetsu, Teruaki comentaría que tener auto era cómodo porque se viajaba fresco y se podía cargar cosas, además de que al casi no haber trenes era la mejor opción. Entonces descubrirían que en Okinawa no hay trenes en absoluto, siendo la única ciudad así. Es como una LATAM en medio del tercer mundo, y aunque no tienen trenes, ellos tienen los monorail, pero Teruaki nunca lo había usado porque solo funciona en el sur y lo utilizan turistas o locales que viven cerca. Al hablar de monorail, el hermano de Kana recordaría que ella de niña hizo un berrinche porque quería subirse después de ver una escena romántica grabada en una serie. Hermano o hater, ambos, sin duda ambos. En eso Hina explicaría que al no haber trenes, los carros se vuelven compañeros indispensables. Incluso hubo un auge de autoservicios en Okinawa, de helados, sopas, ramens hasta cajeros automáticos. Además, Kana añadiría que casi todos los locales de comida tienen autoservicio. Teruaki se alegraría, pero la rubia estaba preocupada, pues le habían tomado por sorpresa para salir y no había desayunado, así que temía que su estómago rugiera, y aunque intentaba evitarlo no podría. Por suerte el de Teruaki rugiría primero, y viendo su naturalidad al admitir que tenía hambre, Kana confesaría que también lo estaba. Tetsu los llevaría a un auto Mac. Ya cuando pidieron, el prota empezaría a avanzar, pero el auto no se movería, ni el de ellos ni el de lado. Entonces saldría un empleado y les llevaría la comida directamente. Teruaki quedaría asombrado, ya que en Okinawa siempre encontraban una manera distinta de hacer las cosas. Se emociona. Luego Tetsu le explicaría que en realidad no era un autoservicio de los clásicos, sino uno de los que te puedes estacionar y te llevan la comida hasta el carro, algo totalmente nuevo para el prota. ¡Qué maravilla! Tras darle un buen bocado a su hamburguesa, comentaría que parecían como si todos los autos estuvieran sentados en una barra. Le resultaría tan divertido que ya quería sacar licencia de conducir, pensando que en una sociedad basada en los autos no está tan mal. Estos se sacaron de Cars, no tengo duda. Sin embargo, Hina señalaría el punto débil de esa cultura, pues Okinawa tiene el índice de obesidad más alto de Japón, todo por malos hábitos alimenticios y por moverse en auto a todas partes. Al escuchar esto, Kana dejaría de comer, notando que estaba engordando. El miedo de todas las girls. Con resignación, la rubia terminaría regalando sus papas fritas.
favoritas. Ya de regreso, Tetsu y Hina no paraban de recordar la rabieta de Kana cuando era niña, y esta se moría de vergüenza. Aquel día la abuela no podía llevar solos al mono carril porque su club de señoras ya tenía planes. Ante eso, Kana quedó muy triste, pero Hina llegaría con sus ahorros y juntas fueron en autobús. Al llegar, la pequeña rubia se emocionaría al entrar al mono carril, aunque Hina se disculparía porque la escena de su serie favorita ocurría en el andén, no dentro del tren, O sea que le salía más barato. Aún así, Kana dijo feliz que no le importaba, porque en otras películas también habían escenas en el interior. Espera, ¿qué? En ese momento sonaría una música tradicional que indica llegada a la estación. Hina comenzó a bailar, a lo cual Kana se sorprendió, pero luego le sugirió que se uniera a un grupo y así bailara frente a todos. Ya por el atardecer, la rubia le propuso competir y volverse una estrella, a lo que Hina, avergonzada, le diría de hacerlo juntas, pero ella rechazó la idea de inmediato. Recordando eso en el presente, Hina estaría agradecida a Kana, ya que gracias a aquel día se unió a un grupo juvenil de baile, aunque la rubia ni siquiera lo recordaba porque su memoria es lo que tiene la gente hoy en día. Otro día en media clase, ya quien es la única que sabe quién le gusta a Kana, pensaría que aunque la apoya, le divertiría verla perder la compostura por Teruaki. Entonces observaría cómo él decía a la rubia que quería ir algún día a un local. Ahí ella le respondería con una simple ajá, lo que emperra ya, convencida de que Kana desperdició la oportunidad perfecta para invitarlo. Tomen la iniciativa, girls. Por ello, en el fondo asumía que con ella tan tímida y Teruaki tan despistado nunca pasará nada. En eso notarían que Kana ya era toda una experta traduciendo en simultáneo lo que Hina decía. Aprender a entender el okinawense toma 5 años y hablarlo bien requiere 10, pero ya está segura de que el poder del amor va a ayudar. Días después, Teruaki saldría a comer pollito frito, KFC, pero todo estaba desierto, ni autos ni personas, como si fuera una ciudad fantasma. Desesperado se encontraría con sus amigas, quienes le explicarían que pronto jugarán en el equipo de béisbol de Okinawa en el estadio, un evento llamado Koshien. Ahí nos enteramos de que en 2010 la preparatoria de Conan ganó los torneos de primavera y verano, y desde entonces, cuando hay final, las calles quedan vacías, incluso la ruta 58, la principal carretera. Todo se paraliza por el amor al deporte. Por otro lado, las chicas lo llevarían a un lugar público donde todos veían el partido. Hina comentaría que cuando empiezan ni las obras suenan y dicen que si alguien llama por trabajo durante la final, su negocio se arruina. Además, le explicaría que su abuelo contaba que era tradición llevarse un poco de tierra si perdían, pero la primera vez que Okinawa llegó al evento, no pudieron sacarle y le arrojaron llorando en el aeropuerto de Naha. Eso fue porque entonces para ir a la isla central se necesitaba pasaporte. ¿Qué piensan? ¿Que son peruanos? Aún así, en Okinawa todos estaban felices de poder ir al Koshien. Teruaki se uniría al entusiasmo y decidiría apoyar al equipo, aunque cada vez el comentarista decía los nombres de los jugadores, se nos confundía más, pues los nombres okinawenses son famosos por ser difíciles de entender, cada uno parece un trabalenguas. Ya durante el partido, el jugador número 8 batería espectacularmente y Kana se nos emociona, lo que haría pensar a Teruaki que ella le encantaba el béisbol. Sin embargo, la rubia explicaría que solo se emocionó porque ese jugador tenía su mismo nombre, las mujeres. En eso ya tendría una idea y le pediría a Teruaki que se sentara en su sitio mientras iban a comprar algo. Justo entonces el equipo lograría un home run y Kana, sin darse cuenta, abrazaría a Teruaki. ¡Qué rico! Al percatarse, se separaría enseguida, disculpándose, pero ya aparece detrás susurrándole que lo ha visto todo. La rubia se nos sonroja, entendiendo perfectamente a qué se refería. Todo eso mientras Teruaki creería que hablaban del partido. ¡Qué virgo! Ya más tarde veríamos que el equipo ganó, pero empezaría a llover, así que mataron el tiempo jugando Shiritori, un juego en el que se encadenan palabras según la última sílaba. Teruaki diría Mikan, que significaba mandarina, pensando que había perdido porque no se permiten palabras terminadas en N. ¿Espera qué? Sin embargo, en Okinawa sí se puede, ya que hay muchas palabras que comienzan con esa letra. En eso Hina diría otras curiosidades del idioma, pues en Okinawa las vocales e i o casi no se usan, convirtiéndose en i y u. Ante tal explicación, otros okinawenses se sorprenderían. Hina orgullosa diría que lo sabía porque pasaba mucho tiempo con su abuela. Teruaki bromearía diciendo que exagera al afirmar que sabía todo sobre Okinawa. Sin embargo, ella insistiría en que podía enseñarle lo que quisiera. ¿Lo que quisiera? Lo que quisiera. ¡Qué bendición! En eso aparecería una abuelita hablando en un dialecto incomprensible. Ni Hina le entendería, no que muy experta. Kana comentaría que era de un pueblo vecino y que incluso entre okinawenses a veces no se entienden porque antiguamente los pueblos aislaban sus lenguas para proteger secretos comerciales. En eso ya se burlaría de Hina por presumir de saberlo todo y ella le diría a Teruaki que podía darle cualquier castigo. ¡Ya peasants! Sin embargo, él se sonrojaría y solo pediría que les compraran granizados a todos. Días después, Hina iría a invitar a Kana a salir, encontrándola obligando a su hermanita a comer tomates. Entonces, para animarla, Hina le hablaría de un gato montés de Irimote, una de las muchas islas declaradas patrimonio cultural. Allí explicarían que esos gatos aislados desde hace 200.000 años aprendieron a pescar y a comer de todo, incluso ranas. Por eso soy Team Michis. ¿Y tú de qué más eres, caninos o mininos? Al saberlo, Suzu pensaría que eran geniales, así que decide comer sus tomates. Ya le lavaron el cerebro. ¡Sol y bandeja a la niña! Hina le diría a su amiga que era su turno de ser
ser valiente. La rubia cruzada de brazos contestaría que ya los había comido. Sin embargo, Hina no hablaba de valentía para comer tomates, sino para aprender a nadar. Kana sabía que esa era solo una excusa para poder ir a la piscina. Hasta entre mujeres se manipulan. El tiempo seguiría transcurriendo y en la última noche de vacaciones, la abuela de Hina contaría que cuando era niña caminaba por un sendero oscuro. Estamos hablando de antes de Cristo o antes de Adán. Ahí bajo un árbol y vio una silueta parecida a alguien que conocía, pero al acercarse no había nadie, solo un pez con los ojos arrancados. Entonces de la nada aparecería un monstruo. Luego nos enteraríamos de que era tradición hacer una prueba de valor ese día, y para ambientarse contra historias de miedo, Teruaki no entendería bien el dialecto, así que no sentía miedo, pidiéndole a Kana y Hina que le tradujeran, pero ambos tenían las orejas tapadas porque tampoco querían escucharlas. Entonces, para engañarlas, Teruaki le diría que las historias ya habían terminado, y Hina, con una cara tierna, le preguntaría si hablaba en serio. Sin embargo, en ese momento otros chicos contarían sus historias, y todas terminan con una palabra: Uchikabi, rarito. Luego ya narraría la suya. Un estudiante regresaba tarde a casa en un autobús vacío. En un semáforo las puertas se abrieron solas y algo invisible entró. Esa cosa miró a cada pasajero y al llegar a la chica descubrió que ella no fingía verlo. Esta historia por alguna razón logra asustar a todos. Gente sin que hacer, y en eso comienza la prueba de valor, con lo que las chicas tomarían papeles rojos y los chicos blancos. En eso debían emparejarse según el número y recoger el amuleto de un monumento oscuro. Teruaki sacaría el número 8, preguntándose quién tendrá el mismo. ¿Y quién sino Kana? Al saberlo, él se alegraría mientras que ella se moriría de vergüenza. Ya en parejas, todos entrarían al bosque, al oscurito. Ahí Teruaki le tocaría preguntar si Kana ya había terminado su tarea de verano, a lo que ella le dijo que sí, y él pensaría que es muy responsable, pero aún le faltaba. Luego el silencio se volvería inquietante, y ahí ambos sentirían que deben hablar, pero no saben por dónde empezar. De pronto el prota se asustaría porque escuchó una risa extraña. Gay. En cambio, Kana, toda chill, diría que era un yaru. Para Teruaki esa palabra sonaba a un monstruo, pero la chica le aclara que es solo una lagartija. En Okinawa las lagartijas chillan como si rieran, haciendo un sonido de terror. Incluso esas suelen meterse en los aires acondicionados, por lo que es necesario ponerles protectores. En eso Teruaki comentaría que no sabía que las lagartijas podían chillar. Para Kana fue impactante descubrir que en la isla central no lo hacían, explicando el por qué nuestro prota se había asustado tanto. Ahí ella empezaría a reírse de él por su grito, mientras él insistiría en que cualquiera que no fuera de Okinawa se habría sobresaltado al escucharlas. ¡Qué miedo! Digo, así me asusto yo. Sin embargo, admitiría que a pesar del susto, el sonido era bonito. De pronto alguien aparecería frente a ellos disfrazados. Kana explicaría que aquello era un Majin Umbaka, el Majin Buu, un tipo de yokai que no debía pasar entre sus piernas o moriría. Luego aparecería otro con un aspecto de cerdo, con la misma advertencia. Pero aquí Kana seguirían avanzando, sorprendiendo a los amigos del prota. En eso aparecería una mujer fantasma que sí logra asustarlos de verdad. Kana no sabría qué tipo de momia era y paralizada no podría moverse mientras la figura se acercaba. El prota nervioso le pediría que continuaran, pero ella estaba congelada del miedo. Al verlos así, otro compañero escondido le pediría a la chica fantasma, pero en eso aparecería un enmascarado, aumentando el terror de la rubia, a lo que Teruaki, decidido, le tomaría de la mano saliendo corriendo con ella, lo que hizo que Kana le brillaran los ojos por la valentía de su hombre. ¡Qué machote! Al salir del bosque, Hina correría a abrazarla, preguntándole si estaba bien, a lo que ella respondió que sí. En eso los demás revelarían sus identidades. Uema era la vaca, otro compa el cerdo y ya la fantasma. Ahí la pobre rubia le reclamaría por el susto, pero Teruaki notaría que faltaba el último espíritu. Entonces aparecería uno por detrás con un disfraz escalofriante. Fue entonces que Teruaki confesaría que ese había sido el fantasma que más lo asustó, preguntándole qué clase de Majin Buu era. Pero Hina explicaría que no era un yokai, sino un pantu, un dios visitante y protector que, según la tradición, recorre los pueblos espantando el mal. Sin embargo, su aspecto es tan aterrador que muchos niños lloran al verlo. Normal, ni yo me lo hubiera acercado, ahora grandot. Por último, nos enteraríamos que su método consiste en cubrir a la gente de barro, y que la idea original era que los Majin Buus asustaran a Teruaki y Kana para que el pantu apareciera expulsando a los demonios antes de quitarse todos los disfraces, pero terminaron huyendo y no pudieron terminar la obra. Más tarde, al despedirse, Kana recordaría emocionada cómo Teruaki había tomado su mano, así que entra toda felizota a su casa. ¡Ay, el amor, qué lindo es! ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Ahí su hermanita, sorprendida, le preguntaría por qué andaba tan feliz. De hecho, ella pensaba que iba a llegar llorando y que iba a tener que consolarla. Casi se le cumple. Días después, Teruaki descubriría que su bicicleta estaba oxidada. Ahí Hina le explicaría que tras un tifón, si no se lavan los objetos metálicos, sufren corrosión salina, ya que la brisa marina daña incluso edificios y cultivos. En Okinawa, limpiar autos tras los tifones es una rutina. Entonces el prota decidiría llevar su bicicleta a reparar, pero la tienda más cercana está a 6 kilómetros. Además, Hina diría que en Okinawa casi no hay tiendas de bicis, porque casi nadie las usa, pues el calor es sofocante, el viento está fuerte y hay muchas colinas. No hay trenes y los padres temen los accidentes con tantos autos. Además, guardarlas durante los tifones es un problema. Finalmente sería Tetsu quien ayudaría a Teruaki
Teruaki a quitar el óxido. Durante la charla él insinuaría que sería divertido ir todos en bici, pero notaría por la reacción de Hina que no sabe montar. Otra cosa sí. Ahí ella lo negaría y para probarlo intentarían pedalear, pero se nos cae enseguida. Teruaki sonriendo le explicaría que no importaba si no sabía, solo es un bicho raro que no sabe. En eso ella aseguraría que no se cayó por no saber montar, sino porque el asfalto de Okinawa es muy resbaladizo. Y aunque sonara excusa tenía razón, pues gran parte del pavimento está hecho de un material que con la sal cristalizada del mar lo vuelve aún más liso. Los ingenieros que hicieron eso se graduaron en línea, en pandemia. Además esa es la razón por la que en las autopistas usan arenisca, importada de la isla central. Hina se disculparía con Teruaki por rayar la bicicleta al caerse, pero él no le daría importancia notando que ella había caído en arena, no en pavimento. Así comenzaría a enseñarle a andar en bici, pensando que se veía así bien kawaii. Kana al observarlo sentiría algo de envidia, pues ella si no supiera montar también podría aprender con Teruaki, pero a diferencia de Hina no tiene excusas. Tiempo después, ya con el inicio del otoño y el segundo trimestre, Teruaki pensaría que el frío volvía a la gente más sentimental. Ahí veríamos que el verano lo ponía sensible, pues siempre había quedado sorprendido y según él, mal frente a la chica que le gustaba, y recién te das cuenta. Por ello decidiría no dejarse sorprender más. Además, Okinawa concentraba todo lo inesperado en verano, así que el otoño sería más tranquilo. Sin embargo, pronto volvería a asombrarse al descubrir que lo que más sonaba como un pájaro en realidad era una cigarra. Esos insectos cantarían desde las finales de agosto hasta noviembre y su sonido parecería el de un ave. Ante eso el prota admitiría que quizá el otoño también trae sorpresas. Mientras las chicas recordaban algunas escenas con el prota, Teruaki pensaría que al principio había temido sentirse solo lejos de Tokio, pero cada día en Okinawa era tan distinto que apenas tenía tiempo para la nostalgia. Además, les confesaría a las chicas que se alegraba de haber estado en su clase. En eso Hina comentaría que cuando se siente sola va al mar. Teruaki creería entenderlo como algo poético, pero ella le aclara que en Okinawa todos adoran el mar, ya que si vas siempre encuentras conocidos y quienes lo visitan suelen estar aburridos, así que se entretienen juntos. Al terminar el día, todos irían para sus casas, dando así inicio al otoño en la bella ciudad. Unos días más tarde, el prota estaría comprando en el mercado y en ese momento que vería que todos los clientes están atentos a escuchar algo, gente rarita de esa ciudad. Sin embargo, no serían los únicos, pues sus amigas están igual. Ante eso él quería saber qué chotas pasa, pero al rato se enteraría que es debido a que hoy traen un montón de tofus especiales que todos quieren, por lo que no tardarían en buscar cada quien el suyo. De hecho, esta sería la comida que más se come en la ciudad. Ahí, al intentar tomar uno, Teruaki se daría cuenta de que están muy calientes, debido a que por reglas de sanidad los sacaría poco después para hacerlo. Al menos son limpios. Más tarde, tras comprar los suyos, los chicos saldrían del mercado. Kana lo invitaría a su casa para comer con ellos. ¡Qué bendición! Al rato los tres estarían disfrutando de la comida juntos. Sin embargo, al terminar, la abuela les serviría un postre hecho a base de tofu. Esto tomaría desprevenido al prota, ya que no se esperaba que el tofu pudiera comerse dulce, pero al probarlo, se daría cuenta de que está buenísimo. Lo que hacen las abuelitas siempre es una obra de Dios. Momento después, las chicas irían a buscar unos drinks, pero al regresar descubrirían que el prota estaba tirado en el piso ebrio, porque sin querer comió algo que tenía un poco de alcohol. ¡Bien pollito! En ese momento, las chicas se acordarían de la última vez que tomó, lo que asustaría a Kana por ver que su crush vuelve a sabroseársela como antes, pero para su sorpresa y decepción, Teruaki se fijaría más en la abuela de Kian. Se mandaría un Abuelita, ven a mí, abuelita. Mientras él estaría sabroseándose a la abuela, las chicas se pondrían a recordar los viejos tiempos de cuando ellas eran aún pequeñas. En ese entonces la abuela de Hina se enfermó tan feo que no comió nada en todo el día. Esto obviamente preocupó mucho a su nieta, pero entonces Kana llegó para ayudarla. En eso las dos llegaron a la conclusión de que podrían preparar una comida con tofu súper suave, pensando que eso ayudará a la abuelita a recuperarse. Con eso en mente irían corriendo a la tienda para comprar un poco, pero al apurarse Kana se tropezó, desperdiciando mucho del tofu, cosa que puso triste a Hina también. Pues si ayuda mejor quédate en la casa. Pues esto no se dieron por vencidas y juntos lograron hacer una sopa muy rica para la abuela, la cual al recibirlas no pudo hacer más que conmoverse por lo mucho que se esforzaron por ella. Al ver que todo salió bien, las chicas decidirían contarle la historia del tofu. La abuela, al ver la herida que se hizo la rubia en la pierna, empezó a consolarla en el idioma local para que se cure. Ya sabes, flor que da fulgor. Luego empezaría a decirles lo mucho que las quería, abrazándolas como a sus dos nietas favoritas. De regreso al presente, unos días después, veríamos la clase del prota, la cual estaría practicando cocina, por fin algo de utilidad. Pero eso no era solo para mujer. Y estarían practicando eso ya que van a preparar la comida de hoy, por lo que todos están muy motivados para hacerlo bien. Nuestro prota terminaría en el mismo grupo que sus amigos, convenientemente, y sin duda son los privilegios del protagonista. Lo que sería perfecto para ver lo linda que es su chica con delantal. ¡Qué machista opresor! Luego de esto se ofrecería cortar una Goya. Luego de esto se ofrecería cortar un Goya. ¡Goyito!
te extrañamos. A lo que los chicos se quejarían con él porque lo dijo mal, ya que el resto de Japón no pronuncia el nombre de la misma manera que en Okinawa. Tras este error suyo, Teruaki les demostraría todas sus habilidades en la cocina, pero rápidamente pasaría de lucirse a no entender nada de lo que dicen o hacen. Ahora, ¿quién es el manco del equipo? Esto se debería que no entienden ni una de las palabras que usan, pero su mamacita Kana aparecería para ayudarlo a comprender todo. Hasta tendría que enseñarle cómo se abren las latas de Okinawa. Por eso los hombres no valemos para la cocina. Esto provocaría que el prota empiece a fijarse más en ella. Incluso teniendo las manos ocupadas, se paró a ayudarlo cuando más lo necesitaba. ¡Qué mujer! Luego de mucho esfuerzo, todos se sentarían a disfrutar de la comida que hicieron, momento en el cual Teruaki aprendería sobre el dialecto de Okinawa para la cocina. Ahí allá se le ocurriría una de sus asistencias, pero esta vez Hina se adelantaría a hacer que el prota y su amiga se queden bien pegaditos el uno al otro, por lo que terminarían echando humo, cosa que impresiona a Yae porque ni ella se esperó este resultado. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Un rato después, al salir de la escuela, el prota y sus amigos se reunirían con Tetsu, el cual les avisaría que el día de mañana es Moai. ¡Qué mamates de esa! Y aunque todos entenderían a qué se refiere, Teruaki y nosotros lo buscaríamos en internet pensando que se refiere a las estatuas de la isla de Pascua. No obstante, Kana le explicaría que Moai en Okinawa se refiere a otra cosa. Esta es una costumbre que suelen hacer tanto los chavos como los viejos, en la cual se junta dinero entre todos y al final cada quien recibe su parte para ir a tomar entre todos. En eso Tetsu trataría de hacerse el interesante, afirmando que es algo que nunca debe olvidar uno, incluso de adulto. Es salir de parranda con los compas, pero Kana lo bajaría de su nube al delatar que solo quiere ir a tomar. Lo expuso más que la Lisbeth en Badabun. En el camino, Teruaki y sus amigos planearían hacer su propio Moai, al mismo tiempo que Kana estaría pensando que le gustaría seguir, así como están para siempre, sin darse cuenta de que a su lado pasó una waifu nueva. Mi amor, nuevo waifu a la Pokédex. Más tarde en la escuela veríamos a Kana limpiando las escaleras junto a Yae, la cual le reclamaría por andar sin hacer nada con el prota, pues desde las vacaciones de verano no han avanzado en nada, y por mucho que ella le gustaría hacerlo, no puede burlarse de ella hasta que sean viejas. Ahí Kana afirmaría que no le molesta seguir con todo tal como está ahora, pero Yae le haría entender que todo cambia con el tiempo, e incluso el prota podría encontrar a alguien que le guste y no sea ella misma. Sin embargo, la rubia se dio cuenta de que lo que decía Yae no era sincero, pues se estaba riendo mientras lo decía. Women. En ese momento ambas irían al salón para aclararlo todo, momento en el cual verían a Teruaki y Kian reunidos. Ese día algo se rompió dentro de Kana, y tras entrar a ver qué pasa, de la nada Hina saldría corriendo, nerviosa de saber que el prota la quiere como algo más que su amiga. Por fin le salió voz y huevos para declararse. Y era hora, papito. Pese a que no sabía qué chota estaba pasando o qué pasó, Kana no podría quedarse quieta al ver que su mejor amiga estaba en problemas, así que iría tras ella. En eso veríamos el pasado de Hina, lo que nos daría a entender por qué está tan nerviosa. Resulta que el prota le regaló un sobre con un pañuelo minsa, mismo que ella aprendió de niña, que simboliza la unión entre personas. ¡Qué hombre! ¡Qué detalles tan sutiles! Sin embargo, de regreso al presente nos enteraríamos de que Teruaki le regaló uno a todos sus compañeros, porque su papá le dio muchos para repartir a su clase, y cuando Hina los escuchó caería al suelo. No era ninguna declaración de amor, sigue siendo un cobarde. Tras descubrir esto, ella se iría con su amiga la pechugona para consolarse, pensando que no puede revelar cómo es que pensó lo que no era. Además, estaría algo molesta con el prota porque le dio el susto al pensar que si la quiere detonar, la quiere profanar. Al día siguiente, Teruaki estaría con los compas por la calle, y en eso se encontrarían con las chicas en la calle, pero a una se le caería una hoja llena de palabras raras, lo cual le haría pensar que estaba preparándose para invocar a un chamuco, e incluso cuando se las fue a dar la hoja, las vería con dedos como de monstruos. ¡A su madre! ¡Eso es del diablo, güey! Afortunadamente para él, resultaría que solo se dirigían a la tienda de Shanshin, una especie de guitarra de Okinawa. Resultaría que la hoja que el prota recogió antes no era más que una partitura de las chicas, y las supuestas uñas de monstruo eran solo para tocar las cuerdas del instrumento. No sé banda, pero siento que mienten. En eso Kana rápidamente le mostraría a su crush sus habilidades con el instrumento, las cuales aprendió de su Onichan. Poco después Teruaki se interesaría en comprar uno, pero vería que son muy caros, muy precio. Pese a esto, el dueño de la tienda se ofrecería hacerle uno con unas latas y cuerdas de la basura, como lo hacían en el pasado. Acto seguido les contaría a todos que el Sanshin y su música son algo que tienen los okinawenses desde hace mucho, porque durante la guerra usaron esa música para poder sobrellevar los momentos duros. ¿Que lo tienen como? Tras esto le venderían el prota un kit para hacer sus propios Sanshin, obvio más barato que bendición. Luego de fabricarlo, Kana y los demás empezarían a enseñarle al mismo tiempo que el dueño los miraba recordándole su propia juventud junto a sus compas, un verdadero guerrero en la vida. Unos días más tarde
el prota estaría bien pendejo mientras camina con sus amigas, las cuales le harían preocuparse. Sin embargo, él no quería decirles que es debido a que se pasó la noche entera leyendo los mangas, como todos aquí. ¿No es así, mi gente? Pese a esto, Hina se preocuparía mucho al pensar que se le podría haber caído el alma, como había pasado al inicio de este anime, 12 capítulos y no se le va lo loca. Es por eso que le contaría acerca de los chamanes, o Yuta, los cuales son los más capaces a la hora de devolver las 7 esferas que componen el alma de una persona. Tristemente, al juntarlas todas no te conceden deseos. Para Teruaki esto no tendría nada de sentido, entre lo cual las chicas le contarían una historia sobre un abue que tenía un dolor en la espalda que el doctor no podía tratar, pero que un chamán así bien chamanesco sí pudo eliminar. Ay, se lo necesito para que me cure estas rodillas. Debido a esto, ellos lo llevarían a la casa de una abuelita, la cual sería encargada de eliminar los espíritus chocarreros en él. Ya palimos matres, banda. Ahí todos se presentarían y la vieja chamán se los llevaría a todos a su templo. Al llegar, ellas empezarían a fijarse mucho en el prota, luego le pedirían cerrar los ojos y pensar en todos sus recuerdos desde que llegó a Okinawa. Entonces, en ese momento empezarían a recordar todos los bellos momentos que pasó con Hina. Sin embargo, llegaría el momento en el que su mente llegaría a Kana. Ella es su verdadero amor. Obvio, esto lo confundiría bastante, pero al mirar al frente le encontraría cara a cara, lo que los pondría nerviosos a ambos. Pobrecito mi muchacho, los waifus lo tienen confundido. No caigan con las mentirosas. Luego de esto, el grupo se iría a sentar en la playa, como siempre, momento en el que Teruaki les preguntaría si ya fueron a la casa de la vieja chamán. Ahí nos trasladaríamos al pasado de las chicas. Un día Hina invitó a comer a Kana a la casa de la viejita. Sería ese el día en que la conocieron y ella estaba aprendiendo de otra chamán más ruca y ancestral, ya sabes, con más poderes, más de jueves, la cual en su momento no podía ejercer más como curandera. Sin embargo, tras conocer un poco, las morritas pensaron que sería genial volverse chamanes igual que ella. Pero si ya son mujeres, ¿para qué ser más malévolas? Pero no solo eso, sino que la vieja también les dio una profecía sobre que una de ellas encontraría el amor con alguien de una tierra lejana. ¿Cómo que no les suena de algo? Desgraciadamente, la anciana se quedó dormida antes de poder decirles quién era la afortunada, pero aún así Hina no le dio importancia, porque fuera quien fuera la que tuviera esa profecía, sin importar nada, seguirían siendo amigas para siempre y por siempre, cosa que conmovió a la pequeña Kana, que no pudo evitar llorar. Esos pequeñas ya de adolescentes, hasta los novios se van rodando, ¿sí o no van? Ahora en el presente, con vistas a la puesta de sol, ellas estarían riéndose nada más en pensar en esto, y con ella sugiriendo una idea de quién es la persona de lejos con la cual tendrán una conexión especial. Es que da por terminado este anime, Okitsura. 15,000 y quesos capibaras si quieres que te traiga un próximo sábado de romance, sábado de tío Tonio. Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Sígueme en Instagram, que ya me descargué Instagram, no seas malo. Por cada 10 capibaras que me sigan por allá le alimento un Giuseppe. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Un saludito a todos los miembros de este sensual canal. Y una mención especial a Josué Berrondo, Guerreros Gamers, Joel Pereira, Mauro Fernández, Simón Campos, José Vázquez, Agustín Molina, Jerez Abanco Murno, Cristian Sánchez, Lucky Kill, Agustín Salazar, Apocalypse, Elías, Gauna Gustavo, Enamo DLP, Rey FF, Centurión 10B, Miguel Rush Lyrix, Uri Centurión, Diego Sosa y Acelerato, que son los verdaderos protas de este canal. Y no podemos olvidar a los Reyes Demonios, Luis Corre y Charlie Cuervo, unos capos. Sin más, cuídate mucho y recuerda, toma agüita, suscríbete.